En estructuras de aeronaves es importante reconocer todas las fuerzas que son aplicadas en la propia aeronave. Comentamos que las fuerzas en una aeronave son traducidas como peso. Cualquier peso que se utilice en la aeronave es una fuerza aplicada. Vamos a tener fuerzas externas, pero también vamos a tener fuerzas internas en el esqueleto de la propia aeronave. Hemos platicado los elementos convencionales, que son la planta propulsora, las puertas, el fuselaje, como elementos estructurales esenciales. En esos elementos estructurales esenciales nosotros vamos a encontrar concentradas las fuerzas aplicadas a la propia aeronave. Es inevitable hablar de fuerzas si no hablamos de aerodinámica. Entonces, sabemos que en aerodinámica la fuerza que nosotros tradicionalmente entendemos es la fuerza de sustentación, ¿vale? En aerodinámica. Tenemos el intradós y aparte del estradós, la diferencia entre el intradós y el estradós, la diferencia de presiones, tenemos la presión de succión conocida como sustentación, ¿sale? Pero también tenemos las leyes de Newton y hay una ley de Newton que dice a toda acción hay una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. Entonces, si yo tengo mi sustentación, la sustentación es una línea de fuerza que va hacia arriba, ¿vale? Entonces, hay una fuerza que se debe de oponer a esa fuerza. ¿Cuál sería la fuerza que se opone a la sustentación? El peso. El peso. Entonces, yo tengo la sustentación, que es una línea de fuerza que va hacia arriba, y el peso se opone y va hacia abajo. Y viceversa, tengo los motores. Los motores generan empuje, ¿vale? Hacen que el avión se mueva hacia adelante, es una flecha que va hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué flecha se opone a la fuerza que va hacia adelante del avión? La resistencia. Entonces, ahí ya estamos hablando que nuestro avión ya está en equilibrio, ¿vale? En aerodinámica se debe de entender todos los factores. Sabemos que para el levantamiento tenemos el coeficiente de levantamiento, que nos apoya a generar mayor sustentación. Tenemos las superficies de control que nos ayudan a controlar la propia aeronave, sus diferentes movimientos, sus diferentes ejes, pero eso es prácticamente aerodinámica, ¿no? Entonces tenemos los alerones que también forman parte de estructuras, el fuselaje, el estabilizador, cómo controlamos la aeronave. Entonces, básicamente toda la teoría de aerodinámica nos lleva a la línea de fuerza llamada sustentación. Nosotros vamos a este principio que nos interesa más, que es la estructura. En este caso, nosotros vamos a analizar estructuras. ¿Vale? Entonces, una estructura, para el final de cuentas, ¿qué es? Es un elemento, es un sistema que está conformado de elementos y unidos a través de nodos. En otras palabras, se conocen como armaduras. Entonces, vamos a analizar las estructuras, vamos a analizar las armaduras. Matemáticamente hablando, es una talacha matemática, no es difícil, no tiene gran ciencia. Pero una vez que realices un análisis de una estructura, ya puedes poder cargar esos algoritmos matemáticos en un aplicativo para que te haga el cálculo de forma constante. La famosa 4 transformación. Meter las matemáticas adentro de un aplicativo, ¿sale? Dentro de los fundamentos, pues yo estoy hablando entonces que la análisis de estructuras pues, pertenece a la estática, ¿sale? Y esto pertenece también dentro de la mecánica. Entonces, uno de los conceptos que me tengo que llevar, ¿qué es la mecánica? La mecánica aquí nos dice que es dentro de las definiciones clásicas de la física, es el arte de construir máquinas. Eso es la mecánica, ¿sale? Dentro de la mecánica tenemos la estática. Pero nosotros nos preguntamos, ¿el avión está estático siempre? No, de hecho se mueve, ¿no? Entonces también vamos a trabajar con la dinámica, ¿eh? Que es el estudio del movimiento de los cuerpos, ¿vale? También vamos a analizar el avión como un cuerpo rígido y vamos a entrar a diferentes tipos de mecánicas. Mecánica de cuerpos rígidos, mecánica de cuerpos deformables y mecánica de fluidos. Si nosotros nos adentramos a mecánica de fluidos, hace referencia a lo que es el estudio de la aerodinámica. La mecánica de cuerpos deformables hace referencia a la tecnología de materiales. Mecánica de cuerpos rígidos, pues hace referencia a las estructuras.
Entonces nosotros vamos a estudiar cuerpos que están rígidos y que van a tener estructuras. Dentro de la mecánica tenemos la estática y la dinámica. La estática estudia los cuerpos en reposo y la dinámica estudia los cuerpos en movimiento. Nosotros nos preguntamos, en esta figura del avión, ¿el avión está estático o está en movimiento? ¿Está estático? Si yo les digo que no es cierto, si yo les digo que se está moviendo a 30 kilómetros por segundo, ¿me creerían? No, ¿verdad? Difícil de creerme, ¿no? Pero sí es cierto. El avión está parado en el planeta Tierra y el planeta Tierra está girando a 30 kilómetros por segundo. Entonces, todos los que estamos dentro del planeta Tierra y relativamente estamos estáticos, estamos moviéndonos a 30 kilómetros por segundo en movimiento de rotación. Entonces, ahí ya entramos a la relatividad, ¿vale? Pero no nos vamos a entrar tanto a la relatividad, simplemente vamos a trabajar la estática y la dinámica. Entonces, la mecánica de cuerpos rígidos estudia los cuerpos que están perfectamente rígidos, en este caso las armaduras. Sin embargo, las estructuras son máquinas reales, ¿sí? Regresamos tantito. Estática, estudio de los cuerpos en reposo, y dinámica, estudio de los cuerpos en movimiento. La velocidad de rotación, 30 kilómetros por segundo. Por segundo. Entonces, yo voy a tener la mecánica de cuerpos rígidos. Estudia los cuerpos que están rígidos, o sea, las armaduras, ¿vale? Sin embargo, las estructuras son máquinas que nunca lo están, que no lo son, se deforman bajo cargas que están sometidas. Estas deformaciones son pequeñas y no afectan a las condiciones iniciales. Ahí aplicamos lo que es la maleabilidad y la elasticidad. O sea, se pueden deformar, pero vuelven a regresar a su estado normal. Es una de las propiedades que debemos de considerar de los materiales que se utilizan en la aviación, ¿vale? Entonces, yo voy a estudiar una armadura, que es el esqueleto del avión. Sabemos que el semimonocoque tiene cuadernas y largueros, ¿vale? Entonces, vamos a analizar las fuerzas que están actuando dentro de esa armadura. La mecánica de cuerpos deformables estudia la estructura de las fallas y estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos deformables ante diferentes tipos de situaciones, la aplicación de cargas, efectos térmicos, comportamientos más complejos que los sólidos rígidos, y se estudia la mecánica de sólidos deformables, introduciendo el concepto de deformación, tensión mediante sus aplicaciones de deformación. Ahí podemos poner el ejemplo de la turbina. La turbina es un elemento deformable. Se calienta, se deforma, pero vuelve a su estado normal. En este caso, también las alas del avión se deforman y vuelven a su estado normal. Entonces, vamos a tener tanto el estudio de la estructura deformable como el estudio de la estructura rígida, ¿vale? Entonces, vamos a tener elementos de mecánica. La mecánica de fluidos se divide en fluidos compresibles e incompresibles, ¿vale? El avión se desplaza en un fluido y este fluido se llama aire. La mecánica de fluidos estudia los fluidos compresibles e incompresibles. El avión se desplaza en un fluido que se llama aire. Un fluido es compresible o incompresible dependiendo de la variación de su densidad. Cuando un avión ya va a cierta velocidad, la densidad se considera constante. Entonces estamos entendiendo que nuestra aeronave viaja en un fluido incompresible, donde la densidad es constante. Más si es un avión caza. Cuando la aeronave se desplaza en el aire, entendemos que a cierta velocidad se considera que tiene una densidad constante. Cuando la densidad es constante, se considera que el fluido es incompresible. Entonces, ¿qué fluido viaja el avión? Pues en el aire.
La hidráulica estudia un poco más a fondo todos estos conceptos, pero la aerodinámica también. De hecho, en el avión nosotros vamos a tener dos tipos de lecturas esenciales de velocidad. Velocidad en unidades de Mach y velocidad en unidades de nudos. ¿Vale? Entonces, a partir del Mach entendemos que la densidad es constante. ¿Vale? Entonces, la mecánica es la ciencia de la física que estudia los fenómenos físicos naturales, como la mecánica no es como la física, ya que no estudia la ciencia de carácter empírico, propia de algunas ciencias de ingeniería. Su fundamento es matemático, la mecánica, y no abstracto. Es una ciencia aplicada en la experiencia y ejecución de problemas. Su propósito es explicar y predecir los fenómenos físicos. Entonces, nosotros tenemos nuestra máquina, es un estudio de la mecánica, ¿vale? La estática es parte de la mecánica y va a estudiar los cuerpos en estado de equilibrio, en acción de fuerzas, ¿sale? El avión está en equilibrio cuando está estático y están aplicadas las fuerzas, los pesos del compartimento de carga trasero, compartimento de carga delantero, el peso de cada pasajero. Entonces, tenemos aplicadas fuerzas. También el avión está en equilibrio cuando está en movimiento. El avión empieza a despegar, despega, empieza a volar y va en equilibrio, ¿vale? A ver, si un cuerpo está en equilibrio, en teoría, no debe de haber inercia. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, a ver, si el avión está parado en el planeta Tierra y el planeta gira a 30 kilómetros por segundo, el avión está en equilibrio, ¿vale? Y no mantiene inercia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros nos subimos a un tren, nos subimos arriba del tren, en el vagón, nos sentamos y el tren arranca y empieza a correr. Nosotros estamos arriba del tren y nos sirve nuestro cafecito. Nuestro café no se nos cae. No hay inercia, ¿vale? Entonces, en el tren, pues prácticamente seguimos siendo estáticos, ¿vale? ¿Por qué? En el avión igual, en el avión nos sirven los cacahuates, los refrescos, y no se cae el cacahuate ni el refresco, ¿no? Exactamente, porque mantenemos una velocidad constante. Entonces tengo equilibrio estático y equilibrio traslacional. El equilibrio traslacional es cuando mantenemos una velocidad constante. ¿Vale? Tenemos dos tipos de equilibrio. Equilibrio estático y equilibrio traslacional. Traslacional, ajá, de trasladarse, traslacional. El equilibrio traslacional se obtiene cuando mantenemos una velocidad constante. Entonces, la estática va a estudiar los cuerpos en equilibrio, ¿vale? Puede estar en equilibrio estático y en equilibrio traslacional, ¿vale? El avión cuando está en equilibrio traslacional, cuando mantiene una velocidad constante, cuando va en vuelo recto nivelado, está en equilibrio traslacional, ¿vale? El equilibrio de un cuerpo rígido. Se dice que un cuerpo está en reposo, está en equilibrio cuando sus partículas están en reposo y se permanecen estable a pesar de la aplicación de fuerzas en el mismo. Un cuerpo rígido es aquel cuerpo ideal con el que la distancia entre sus partículas no se altera cuando éste se encuentra sometido de fuerzas externas. Entonces, se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando su estado de movimiento como conjunto no cambia con el tiempo. Este concepto es relativo porque su estado de movimiento depende del sistema de referencia, ¿no? Entonces, mi sistema de referencia puede ser dentro del vagón del tren, mi sistema de referencia puede ser a lo largo de diferentes estaciones, mi sistema de referencia puede ser el planeta Tierra, mi sistema de referencia puede ser el sistema solar, el sistema de referencia puede ser la Vía Láctea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cambia dependiendo del sistema de referencia. Se distinguen dos clases de equilibrio, traslacional, rotacional, en este caso del planeta Tierra. En el avión también vamos a tener un equilibrio rotacional. Es utilizado en los giróscopos, en los instrumentos. Aquí tenemos un equilibrio
rotacional. Entonces, equilibrio translacional es cuando mantenemos una velocidad constante. Equilibrio rotacional es cuando mantenemos una velocidad de rotación constante. ¿Vale? Equilibrio estático es cuando el avión está sin movimiento. Son los diferentes tipos de equilibrios. ¿Vale? Tenemos otro equilibrio, equilibrio estable, inestable y equilibrio indiferente, como los que podemos ver en la figurita. El estable es cuando el cuerpo no se mueve porque no hay forma de que él cambie de movimiento, cambie de posición. El inestable es cuando es inevitable que se va a mover porque el cuerpo a lo mejor está en una bajadita, es inevitable que se va a mover. Y el indiferente es que ahí va a estar quieto mientras no se aplique otra fuerza. Entonces, el análisis de estructura debe de entrar al análisis de la estática, al estudio de la mecánica. Tenemos que aprender, tal vez en muy poco tiempo, mucho tiempo, toda esta información, que es al final de cuentas el análisis estructural, son los fundamentos. Tenemos la historia de la mecánica, no nos vamos a meter a fondo. Ahí ya tenemos los inventores de la mecánica. Algunos conceptos de mecánica que también no nos vamos a meter a fondo. Tipos de mecánica, mecánica relativista, mecánica newtoniana. Conceptos de estática, ahí sí vamos a estudiar. La partícula es una pequeña parte de materia. Los cuerpos se consideran partículas. En este caso, cuando hablemos del avión, estamos hablando de una partícula para considerarlo en las fuerzas. En la mecánica elemental vamos a estudiar cuando empecemos a trabajar con el análisis de las estructuras, que es la próxima semana. Vamos a trabajar con diferentes tipos de teoremas, ley del paralelogramo, principio de transmisibilidad, las tres leyes fundamentales de Newton, la ley de gravitación. Estos principios los vamos a aplicar directamente en las estructuras, ¿vale? Sería interesante poder resolver un problema de una armadura, que son como 3 pizarrones de esto. Entonces, en aviación, pues, tendríamos que programar toda esa información para analizar un daño estructural en una aeronave y poder corregir el tipo de daño y la reparación estructural que nosotros tengamos, ¿vale? Entonces, esto habla la mecánica, pero eso lo dejamos para la siguiente clase, siguiente sesión. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, trauma?